Muy buenas tardes, o buenos días, o bueno, lo que sea desde donde estéis para este Conexión Cómic de marzo de 2021 y como siempre la otra cara del Conexión Cómic, José. Un saludo, José. Hola Oscar, ¿qué tal, gente del chat y que estéis por ahí viendo en diferido? Encantado de estar aquí. Vamos a hablar un poquito de cómic, que ya tenía ganas. Eso es. Ahí hemos llegado justo al final del mes y todo, ¿eh? Para ello, pero bueno, a veces, mientras estemos dentro de marzo, no importa mucho, ¿no? Todo lo que sea. Un saludo a Alex12 que se ha pasado por el chat, un abrazo fuerte. Y nada, pues no sé quién empezó la última vez, ¿te acuerdas? Creo que fuiste tú, si no recuerdo mal. Ah, vale, Creo. pues sí, me parece que sí. Entonces, pues nada, damos paso a José y bueno, nos va a comentar el cómic que propuso. Vale, bueno, pues lo hemos hablado Oscar y yo, y para este Conexión Cómic vamos a cambiar un poquito el formato. Antes hacíamos un resumen muy extenso del cómic, contábamos todo lo que pasaba, y sí que es verdad que se hacía un poquito largo, ¿no? Que solo uno hablara. Entonces ahora voy a comentar un poco el cómic por encima, ¿no? Pues el contexto, curiosidades, de dónde sale, por qué este cómic, y luego ya iremos con puntos concretos que quiero comentar contigo, pues ya hablando de sensaciones y eso que nos ha dado el cómic. ¿Está bien? Sí, claro. Bueno, pues el cómic de este mes de Marvel, en este caso, era Ojo de Halcón, de Kate Thompson y de Romero. Bueno, a ver, claro, Ojo de Halcón, en este caso es Kate Bishop y no Clint Barton, como estamos acostumbrados a ver. Kate Bishop es un personaje que nació de ese grupo de jóvenes vengadores que se formó pues alrededor de la Civil War, más o menos en esa época. Y luego ha tenido pues diferentes apariciones con Clint Barton hasta llegar a esa serie súper conocida de Matt Fraction y David Aja, de Ojo de Halcón, donde pues se juntan tanto Clint Barton como Kate Bishop y tienen aventuras entre sí. O sea, como que habéis visto esa etapa, porque es muy conocido. A raíz de esa etapa salió este cómic, digámoslo así, este spin-off que contaba las aventuras de Kate Bishop, pero en solitario, ya desfacándose un poquito de Clint Barton, yéndose a Los Ángeles, a la costa oeste, y haciendo sus aventuras pues como de detective privado. Eso es lo que nos cuenta el cómic, ¿no? Un poco esas aventuras que tiene Kate Bishop para buscarse la vida, para ganar dinero y conseguir, pues eso, vivir en una ciudad ella sola, siendo detective privado, con gente que va a visitarla. Se tiene que quitar un poco el San Benito de ser la segundona de Ojo de Halcón, ¿no? Siendo que ya también se llama así, pues tiene que demostrar que es la Ojo de Halcón, que también vale como la principal, ¿no? La de verdad, que llaman en el cómic. Y luego pues también vamos a ver mucha subtrama de ese personaje, de quién es Kate Bishop, de dónde viene, quiénes son sus padres, por qué, y también vamos a ver la razón por la que también se ha mudado a esa ciudad en la que está. Porque hay por ahí todo el tema de eso, bueno, como digo, de sus padres y ese misterio que tenemos por ahí. También vamos a ver ya unos clásicos de Ojo de Halcón también por ahí, como pueden ser Madame, Madame Máscara, o Madame, Sí, ¿cómo se llama? sí. Madame Máscara. Y bueno, ese es un poquito el resumen sin spoilers del cómic, por si queréis cogerlo. Yo recomendaría muchísimo la lectura, y siempre hacemos recomendaciones al final del cómic, así que voy a meteros ahora, que es cuando estamos sin spoilers, porque es una lectura súper divertida. La verdad es que yo me lo pasaba en grande leyendo, me he reído un montón, y el humor está muy bien implementado y me he reído un montón. Y el personaje de Kate Bishop me ha sorprendido muchísimo, porque cómo está escrito aquí, Sí. esa forma de ser, de esa picardía, es incluso badass en algunos momentos. A mí me encanta. No sé tú qué opinas de eso. Sí, está muy bien. Yo es que no esperaba que este personaje fuera a ser así, me gustó mucho. Y bueno, he de decir que justo lo que comentaba José de Mad Fraction, a mí me pilló, o sea, justo le comenté a José, ¿no? De, a ver, esto tiene algo que ver con el cómic que vamos a leer para este mes, ¿no? Y me dijo que sí. Y nada, y la verdad es que fui a saco y ese pedazo de volumen que publicó Panini del Ojo de Halcón de Fraction, la verdad es que entró muy bien, me gustó muchísimo. Y incluso recomiendo leerlo antes de pasar a esto, ¿no? Porque vas a sentir esa sensación de algo más completo, porque al final como que se arrastran cosas de este volumen que decimos y se disfruta mucho. Y sobre esta persona de Key, la verdad es que sí, y es un personaje
que bueno, si bien es una personalidad a la que estamos acostumbrados, como que tiene un toque propio, ¿sabes? Y muy, muy de Kate, digamos, que la hace original a pesar de ser, digamos, un tipo de personalidad que muchas veces hemos visto en otros personajes. Yo creo que más que nada es por las expectativas que tienes del personaje, ¿no? Tú ves a una chica con arco y te piensas, pues sí que a lo mejor piensas en una típica chica fuerte y tal, pero no de este tono tan humorístico o tan vacilón está continuamente haciendo chistes y incluso en el cómic personajes que salen al lado de ella, secundarios, también lo comentan, ¿no? Que, bueno, es que no quiero entrar en spoilers, pero luego hablaremos de esa sustitución que tiene ahí Kate. Ujú. Así que si quieres vamos ya a hablar del cómic con Sí, spoilers ya a saco por tal sí, vez. claro, adelante. Ujú. Yo lo primero que quiero destacar aparte de la personalidad es el dibujo, tío, que creo que sigue muy bien la estela de David Aja. Al final es normal que sigan con ese estilo porque es un spin-off de esa etapa. Ujú. Aquí dibuja Romero en vez de Aya, pero es un dibujo súper dinámico, sobre todo en escenas de acción. Cómo está hecho para que sigas toda la acción, para que veas cómo se ha moviendo de un lado a otro con las flechas, con el arco. Me ha encantado. Sí, sin duda. Y en ese, o sea, estamos hablando mucho de ese primer volumen, ¿no? Pero es que es normal del anterior volumen y se nota y es lógico. Imagino que tendría mucho éxito en su momento, ¿no? Ese volumen, es lógico que luego quisieran seguirlo así. Desde luego, eh, es una manera de hacerlo más dinámico, ¿no? Y de además ya hacerlo también muy visual. Es como escuchar el sonido pero con los ojos, ¿no? Es curioso, pero es así, es ese sentimiento que tienes cuando lo lees y la verdad es que cuando vi que se mantenía esto me gustó mucho, ¿no? Que se hiciera así, porque desde luego lo hace más original y digamos te ayuda a imaginarte mejor esa dirección de la flecha, la velocidad a la que va, etcétera. Eso es. Y luego también escenas de acción donde a lo mejor ves una splash page con Kate Bishop 10 veces, como que es la forma que se está moviendo, eso también está muy implementado. Y luego también hay como tres historias, no digamos, dentro de este tomito. Las dos primeras que son así de más números y la última que es esa historia con las dos lobeznas, que es también muy divertida. Ujú, sí, sí. Sobre todo en la segunda historia, con el tema de los flashbacks y los cambios, los colores juegan un papel fundamental. Yo creo que sobre todo para la narrativa. Ujú, En caso de que cambies a un flashback que sí que es del pasado, pero es del pasado reciente, te ponen un color. Si es del pasado de Kate y Alan sus padres, te ponen otro color diferente y así te orientas muy bien. Sí que es verdad que a veces que cómics que hacen flashbacks de ese tipo, a veces como no cambian tanto el color o la forma de dibujar, te pierdes un poco y aquí está clarísimo dónde está cada cosa y eso me ha parecido fantástico. ujú, totalmente, estoy de acuerdo. Un momento porque me ha dado follow Juan Pedro Silva Poma, así que muchas gracias por ese follow. Y nada, esperemos que te guste el directo. Y ya te dejo seguir, José. Sí, sí. Si quieres vamos un poquito hablando de cada historia, ¿no? La primera, esta historia, poco introducción, donde conocemos a estos personajes secundarios que nos van a seguir durante toda la historia. Ujú, Y que es más detectivesca en el sentido de que hay un caso que tiene que resolver, que sí que es verdad que tiene que estar relacionado un poquito con ella personalmente, pero tampoco, de momento se nos dan como pequeñas pistas que luego ya en la segunda historia sí que nos entraremos más en materia. Y hay una parte del cómic en el que hace una referencia a Scooby-Doo. Y es que, luego lo pensé yo, es que es verdad que la forma en la que está escrita el cómic se parece mucho a la historia de Scooby-Doo. Porque es divertida, es de misterio, es de ver qué pasa, dónde salen las cosas, no sé cuánto. Con un poquito más de intriga, porque hay mucho ujú. cliffhanger también al final de los números que te hacen seguir leyendo constantemente. Entonces es eso, a mí sí que me ha recordado mucho a Scooby-Doo por ese tono ligero, porque además Sí, se lee muy rápido. Yo en un par de días me había leído los 12 números, entonces es una lectura muy ligera sí. y también muy divertida. No sé Eso si es, tú y ves. con ese equipo, ¿no? Que al final cada uno es de una manera también, que esa dinámica también sienta muy bien. Y sí, sobre todo por el misterio, la acción, esa líder bueno, que tiene que hacer Kate, ¿no? Ese papel. Y bueno, la verdad es que muy divertido y como dices, una lectura muy ágil, que bueno, luego hablaremos también de Bombshells, que también es una lectura bastante ágil, sin duda. La verdad es que ha sido el mes del ágil. Y menos mal, también te Sí, digo. sí, verdad, verdad, porque si no, a lo mejor tendríamos que hacer doble conexión cómic en abril. Eso es, eso es.
Además, me sorprende mucho la aparición de un personaje de Jessica Jones Ujú. en este cuarto número. Y es que, no sé si cuánto has leído tú de Jessica Jones, o has visto la serie, o sabes un poquito del personaje. Pues algo de, claro, de los Defenders, la Mm. subserie no la he visto, solo vi el primer episodio y a lo mejor la he visto en algún cómic, pero poco más. O sea, también sé alguna cosa, fíjate, por el Fortnite, porque sale el personaje, sale su, digamos, el sitio donde tiene ella el buffet de abogados y tal, esa sala, no, Sí, perdón, esa sala de Alia. investigadora, ¿sabes? Y todo eso. Y así que sé muy poquito, lo justo, la verdad. Pues yo es que estaba leyendo un poco a Kate y estaba diciendo, a mí me recuerda mucho a Jessica, su forma de ser, su forma de actuar. Es un detective al fin y al cabo. Mm. Y yo dije, "Joder, estaría muy bien hacer un team up entre Jessica y Kate". Y justo va, en el cuarto número me meten ahí a Jessica, que además comenta que es su mentora. O sea, es algo muy interesante. Ahí está, exactamente. Y desde luego, o sea, sin conocer mucho a ese personaje, se nota que Kate como que está, digamos, intentando vivir un poco a la imagen de ella, ¿no? O sea, como que la toma de referente y es normal, o sea, no tienes que conocer mucho a Jessica Jones para saber la importancia que puede tener dentro del universo Marvel, ¿no? Y que ella quiera, digamos, que sea su ejemplo a seguir está súper bien. Justo nos preguntan por el chat, José, si en Mm. inglés esta es Hawkeye Life as a Weapon. Ostras, pues no lo sé. Es que claro, como los nombres cambian de los editoriales, a ver. Estamos hablando del primer volumen, Juan Pedro, de Hawkeye. O sea, quiero decir, el primer tomo de la última etapa de Hawkeye. Sí, a ver, en español, claro, aquí en España se editó en este formato de Panini Eso que se es. llama Detective Privado, pero las historias tienen otro nombre diferente. La primera es Puntos de Anclaje, si no recuerdo mal, en español. La segunda se llama... déjame un segundo buscarlo. La segunda se llama Máscaras Sí, y creo que la tercera creo que sigue siendo Máscaras, o sea, son dos historias, creo. A ver. vale. Pues eso es. Y un saludo a Aitor que se ha pasado también por el chat. Un saludo, tío. O sea, realmente los arcos se llaman Punto de Anclaje y Máscaras. Y si quieres buscarlo por numeración USA, son el volumen 5 de la serie de Hawkeye, por numeración USA. Y del número 1 al 12, por Pues ahí si lo quieres buscarlo. tienes. Ahí lo tienes, Y ahí Juan lo Pedro. tienes más claro. No sé muy bien cómo se tradujo en inglés exactamente, pero bueno, supongo que la traducción será parecida a eso que te he nombrado. Eso es. Pero bueno, sigamos con lo que teníamos y justo con lo que estabas comentando de Jessica Jones. No sé si quieres ampliar algo más o ya pasar a otra cosa. Sí, que me parece muy interesante cómo ha ido marcando los consejos de Jessica Jones a lo largo del cómic, ¿no? Consejo número 1, tal. Consejo número 2, Sí, tal. Y que al final de ese propio cómic sea Kate la que se apunte es un consejo propio suyo que hace ella. ¿No? A lo ahí largo de todo está. ese Es verdad. aprendizaje que ha tenido Es durante... verdad, o sea, es justo eso. Es como dejar claro al lector, ¿no? Que ella ha aprendido algo de Jessica Jones y que en cierta medida le gustaría ser incluso como ella. Y es precisamente más o menos la actividad que está haciendo allí. Y creo que lo dice así en un momento, ¿no? Como que le había llamado a Jessica Jones porque no hay mejor detective privado, ¿no? Que ella y evidentemente pues estaba en una situación que necesitaba ayuda para seguir adelante. Eso es. Además, Jessica le trae una de las claves para la investigación, que es ese chico Brad que tenían que interrogar para subsanar todo el tema del detective. Entonces es un punto muy clave de la historia. Ujú. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención, y esto creo que es uno de los sellos de la editorial de Marvel, es que aunque es una historia muy terrenal de detective privado que va buscando, va investigando, no se olviden de lo fantástico. Y es que Mm. en la propia historia tenemos un dragón. Es verdad, es verdad. Yo cuando lo vi flipé, ¿no? Y dije, ostras, no me lo esperaba, ¿no? Que no fuera tan. O sea, que digamos, superase lo terrenal la historia y ahí lo tenemos, Eso con es. ese dragón. Claro, de repente estás viendo esa historia, pues, digamos, realista, ¿no? En ese sentido de que no hay nada fantástico.
y de repente ves a Jessica Jones luchando contra un dragón. Y además con la broma esa que tienen de si puede volar o no puede volar, Sí, es muy gracioso. es verdad, está súper bien. Yo me lo pasé súper bien en ese número. Que además luego lo justifican diciendo que es una inhumana que se puede convertir en un dragón. Es un poquito lo mismo que pasó con Miss Marvel, ¿no? Que esas nieblas cayeron sobre la Tierra y entonces algunos humanos se convirtieron en inhumanos por esa Ujú. acción. Sí, yo recuerdo de eso justo la conversación que tiene con ella, que hablan acerca de ser una misma. O sea, de cómo no, digamos, intentar ser como otra persona para ser más guay o para que te acepten más, sino simplemente pues ser una misma y digamos explotar eso, que al final es lo único que te queda, ¿no? En vez de intentar copiar a otros, por así decirlo, lo que tienes que hacer es, bueno, inspirarte y tal, sí, pero ser uno mismo, ¿no? Ser una misma en ese caso. Y me gustó mucho esa conversación, la tengo anotada por ahí. Sí, al final es resolver el conflicto no a base de hostias, sino entablando una conversación e intentando entender a la otra parte, comprenderla y ayudarla en lo que se pueda. Ujú. Y luego Ahí, además también, al final de la segunda historia también pasa algo así con Madame Máscara, que también comentaremos después, que es muy ujú. interesante. Ahí está. Pues ya hablando de la segunda historia, si quieres pasamos ya, a no ser que quieres comentar algo más de esta primera, que te llama la No, atención o... podemos. Creo que podemos pasar a lo siguiente. Perfecto. Pues ya en esta primera historia se nos daban algunas pistas de quién era Kate, de dónde venía, de esos padres y su madre, sobre todo buscando a su padre y demás. Y ya que directamente nos meten con un flashback de lo que parece ser el pasado de Kate, ¿no? De que estaba en una academia de tiro, no sé si era un tipo de campamento de verano donde tiran a arco y demás. Y ahí vemos como que su madre va a buscarla, su padre no le deja que fuera a buscarla y entonces se monta ahí un pequeño lío que lo dejan ahí cortado y ya vamos con la historia normal. Ujú. Lo que no deja de ser otra vez otra investigación, pero esta vez que sí que está mucho más relacionada con su familia, porque tenemos ese cliffhanger de primer número en el que descubrimos que el villano que ha estado detrás de todo, del tema ese de la secta, ¿no? Que querían que se alimentaban de la negatividad y demás, era su propio padre, que parece ser que ha cogido un clon de una persona más joven y ahora está rejuvenecido porque su anterior cuerpo estaba enfermo, y eso deja un poco soqueada, ¿no? A Kate. Sí, sí, totalmente. O sea, también imagínate, ¿no? Que justo te comentan eso, ¿no? Te dicen, hostia. O sea, bueno, mejor dicho, lo descubres, te debes quedar. Ostras. Y bueno, luego con la revelación posterior, más aún. Eso es, eso es. Además, no solo el hecho de que tu padre esté detrás de ellos, todo eso, sino el contar a tus compañeros que han vivido en primera persona todo lo que ha hecho tu padre, contarles que en realidad la persona que está detrás de todo es tu propio padre y Ujú, cómo va a afectar a esa persona, a esos amigos que tiene ella, que esa información que le vas a contar, ¿no? ujú. Ahí Y sobre está. todo, otra vez repitiendo lo mismo, pues la narración que tiene esta segunda historia me parece fantástica, porque no solo el hecho de los colores que comentabas antes, sino hay una parte en la que Kate acaba en una posición que es la misma en la que acabó en el flashback, entonces te lo une con eso. Sobre todo me acuerdo cuando, creo que es cuando entra en la pelea en ese bar, que acaba tumbada en el suelo y justo el flashback comienza con ella tumbada en el suelo también. Ujú. Esa forma de pasar de una cosa a otra me gustó muchísimo. Sí, estuvo muy guay. O sea, es que esos elementos visuales, la verdad es que molan muchísimo, tanto en este volumen como en el anterior. Y además también, por ejemplo, cuando está fijándose en los enemigos y tal, ¿no? Las debilidades y todo. O sea, mola porque se centra en eso, pero además lo hace de una manera divertida, ¿no? O sea, con comentarios graciosos y tal. Y la verdad es que Mm. hace que esa lectura pues sea, como decimos, muy ligera y vamos, que con una ojeada, por así decirlo, ya te enteras de todo enseguida. Y Es que además te van guiando además visualmente. hace que mientras leas tengas una sonrisa en la cara constantemente porque es súper divertido. O sea, es Sí, que o sea, todo el rato no te dejan en paz, todo el rato impulsos de humor y demás que más están muy bien metidos. A mí hay chistes que me han hecho reír a carcajada mm, limpia del cómic. O sea, sí, están muy bien. ujú, totalmente. Y además, eh,
otra vez ya lo destacamos en el primero, pero aquí los cliffhangers son bestiales. O sea, tanto el del padre en el primer número como después cuando se presenta Madame Mask en Madame Máscara en el sitio de detective de Ojo Halcón. Que Ujú. yo no sé por qué pensé que era la madre, así de repente, pero no, resulta que luego es Madame, que sustituye a Hawkeye con ese clon. Ujú. Y también me ha gustado mucho el final de la historia. Y es que esa comparación que hace Madame Mask con Ojo Halcón, lo de sus padres, que ellas son iguales, que tienen que tal, que no sé cuánto, que no sé qué, y cómo le demuestra Ojo Halcón que realmente no son iguales, Ujú. cómo en ese momento se desvela la heroína que es Ojo Halcón, que no solo es una detective y tal, sino que realmente tiene un corazón de héroe. Ujú. Porque creo que es la gran diferencia entre un héroe y un villano. Y es que un villano normalmente lo que hace es coger a un héroe como su archienemigo porque refleja en esa persona todos sus problemas que está teniendo en su propia vida. Y eso Ujú. lo comenta literalmente Ojo Halcón en el cómic, ¿no? Cuando está a punto de dejarla caer en ese cartel de Hollywood. Ujú. eh, y dice, es que realmente contra ella no tengo nada. Sí, vale que me ha sustituido como clon y por eso tengo esa enfadada. Pero es suficiente todo eso como para dejarla caer por aquí y dejarla morir. Ahí está. No. Yo estoy cabreada y estoy enfadada por el tema de mi padre y de mi madre, que es una cosa mía personal en la que Madame no tiene nada que ver. Ujú. Ahí está, Entonces, exactamente. Y ese quería... punto de Sí. muchas veces los villanos no solo tienen rabia contra ese enemigo, ese héroe, sino que además sus problemas personales que tienen ellos mismos por su vida, Ujú. también lo reflejan contra ellos y les echan la culpa de eso, aunque no tengan ningún tipo de culpa. Ahí está, exactamente. Y bueno, relacionado con esto que decías, yo me acuerdo con una frase que, que tiene mucho que ver con esto y que la verdad es que se podría aplicar a todos los superhéroes de bien, por así decirlo. Y es algo así como que dicen de, es difícil detener a personas que quieren matarte sin que tú las mates. Y esto casi que representa muy bien prácticamente a todos los héroes que toman esa regla de no matar en algún momento, ¿no? Y, o sea, y además, imagínate siendo una persona sin poderes como es Kate o el propio Hawkeye original, que, que además su arma, por así decirlo, es un arco que como ellos sepan darte en un sitio concreto o se te vaya un poco la flecha porque la otra persona se mueve o lo que sea, realmente puedes matar a alguien, ¿no? Y, o sea, y desde luego, o sea, más difícil aún eh, detener a personas que quieren matarte sin que tú las mates con ese arco. Eso, Aitor eso es. dice que qué estilazo tiene Madame Mask en inglés, la típica villana que empieza ganando solo por presencia. Pues sí, a veces es, sobre todo esto es muy importante para causar una buena impresión en el lector y digamos para que sea un personaje memorable, ¿no? Porque al final la presencia hace mucho e incluso a veces la gente, o sea, ensalza a algunos villanos solo por la presencia. Y la verdad es que, por ejemplo, sin, o sea, sin el ánimo de ofender a nadie ni nada, el emperador Palpatine en Star Wars, en las tres películas originales, la verdad es que, o sea, impone, ¿no? Y mucha gente le recordó por eso, pero la verdad es que sin el trasfondo que se le dio después en la trilogía original, para hacer un poco la comparación rápida, la verdad es que el emperador pierde mucho si te paras a pensarlo. No sé si tú has visto Star Wars, José. Sí, sí, sí. Ah, vale, pues que el emperador, o sea, simplemente es como en las películas originales, un malo malísimo, que vale, tiene mucha presencia, es muy tenebroso y es simplemente el que está detrás de todo, ¿no? Ok. Pero es que hasta que no te cuentan, pues, que había sido el senador de la República, que es el que había gestado todo, el que había hecho con los clones, demás, como que realmente hasta ese punto para mí no creo que fuera un gran villano, hasta que se conforma todo ese trasfondo y quedaba un poco en una mera presencia y poco más, ¿no? Pues la verdad es que aquí por suerte hemos tenido otro, o sea, un caso que, o sea, evidentemente habrá que ver más de Madame Mask, pero que es un personaje que tiene presencia, pero que por suerte también ha demostrado ser más que eso, ¿no? Solo en este volumen, pero que en fin, que habrá que leer más como digo. Y bueno, Aitor dice que sobre esto correcto, como humano por así decirlo, le baja un poco el nivel de malosidad. Pues exactamente. Y nada, ya volvemos al tema.
Claro, aún así no creo que la intención de este cómic sea hacer un villanazo impresionante de Madame Más, Ujú. sino utilizarla como un medio para demostrar por qué Kate es una heroína, ¿no? En Ahí está. esa pelea final. Ujú. Y ya solo con la introducción de ese personaje en este cómic, que es cuando ha engañado tanto a Kate como a su padre, y ha escuchado a su padre decir cuál era el verdadero secreto para obtener ese clon con poderes que quería tener Madame Más, pues ya te das cuenta de lo manipuladora que puede ser este personaje, ¿no? Que además también aparecía en ese volumen de Mad Faction y David Aya. Ujú. Ahí está, ahí la pudimos conocer mejor. Y ya pues, si quieres comentar algo más del segundo episodio, si no pasamos ya al tercero, que es más cortito. Adelante, adelante. Pues el último tercero, y que es eso, el más cortito y más un poco cliffhanger para lo que vendría después de esa etapa, ¿no? Porque acaba con esa aparición estelar de Ojo de Halcón Clint Barton. Y, es, y a mí me ha parecido incluso el más divertido de los tres, porque esa relación que tienen las dos lobeznas con Kate, cómo se encuentran en el bar, cómo están ahí, y sobre todo, Ujú. es que no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero bueno, la lobezna más pequeñita, que es muy divertida, y Gaby, como Gaby. Gaby, eso es que como Laura la tiene ahí como securadora y demás. El juego que hacen de humor entre el tema de los clones, Sí, de exactamente. como Kate ha tenido mala experiencia con los clones y ahora ellas son dos clones de Lobezno, entonces están ahí con Sí, ese sí. tema, es súper Totalmente, fue divertido. muy divertido eso y recuerdo además que hacía alguna broma en plan como que Kate dice algo de los clones y es como que las otras se ofenden, ¿no? Dicen, a ver qué dices, ¿no? De los clones. Y alguna vez le llaman la atención y tal, pero no, está súper bien y es súper divertido. Y sobre esto, a lo mejor mucha gente escucha esto y dice, pues parece a lo mejor una lectura más juvenil. Y bueno, la verdad es que por los elementos que tiene, digamos que tiene algunos elementos, pero que es una historia que, por ejemplo, para un niño no sé si la recomendaría, ¿sabes? O sea, la verdad es que rollo más adolescente y a partir de ahí para arriba, a lo mejor sí que se puede disfrutar y digamos, comprender todo bien, pero la verdad es que, por ejemplo, para personas más jóvenes, 12 años o así, yo no es una lectura que recomendaría por el estilo que es, a pesar de ser así. Sí, que a lo mejor hablando así sobre ellas superficialmente, las estamos poniendo como una obra cómica, ¿no? Y no creo que sea Ujú. ese el tema. O sea, Claro. creo que tiene el equilibrio perfecto entre el tema de temas profundos, porque todo el tema del trauma con sus padres que tiene Kate y cómo parece ser o no que su padre mató a su madre, Ujú. eso es duro. Y eso para un niño, pues esos temas son duros. Y también hay escenas en las que Kate pega flechazos a gente y sale sangre. Sí, Y hay esa escena del bar es también un sitio tétrico, ¿no? Con donde están peleando entre sí en un ring de lucha a muerte, ¿no? Creo que en ese aspecto para un niño no sería una lectura recomendable porque sí que tiene esa parte súper divertida, pero al final no es una diversión para tal, sino que es así el personaje y te ujú, hace más amena la lectura y acompaña muy bien toda la historia que quieren contar y toda esa profundidad que le dan al personaje. O sea, no se ahí queda está. solo en esa atmósfera divertida y ya está, sino que tiene un trasfondo muy Sí, importante y que acompaña al personaje todo el rato. ujú, totalmente. Sí que a lo mejor, bueno, no tampoco, iba a decir, a lo mejor el último episodio es más tarde, pero no, porque esa escena en la que quita todos los posits de la pared y deja solo de su madre y dice, estés viva o no, te voy a encontrar. Y Ahí está. ese momento es Muy determinante. bueno, muy bueno. La verdad es que le mola muchísimo. Además, o sea, me gustó mucho que sea esta Kate que se independiza, por así decirlo, y que aprende a cómo tiene que actuar, ¿no? Además en figuras paternas, entre comillas, como es la de Jessica Jones y tal, una figura en la que apoyarse, con experiencia además, y cómo va también ayudando a, pues eso, a los jóvenes con los que se reúne. Luego también recibe la ayuda de las dos Wolverines, bueno, no sé exactamente el nombre en clave, pero básicamente Laura y Gaby. Y, y la verdad es que mola mucho, ¿no? Este rollo de detective privado, fresco, ágil y bueno, muy divertido también. La verdad es que es para pasárselo súper bien y bueno, así rápidamente, un detalle muy bueno es el precio, ¿no? Que aquí solo costaba 10 euros, 12 números, la verdad es que es una pasada y que joder, que es una inversión que se puede hacer
tranquilamente y que es una buena inversión también. Tenéis una obra de calidad, sin duda. Eso es, no hablo de ello porque se me ha ido la olla y no hablo de la Nada, edición no te española. preocupes. Tenéis este formato Marvel ya de Panini actualmente en España. Creo que aún sigue en stock, creo que aún no está agotado. Y es eso, ¿no? Son 12 números, perdón, con este formato más reducido, pero bueno, al final ya siguen siendo 12 números por 10 euros. Y ese dibujo que hay aquí no creo que necesite un formato tan grande como un cómic estándar USA, sino que con este ya se puede disfrutar perfectamente, la verdad. Yo no he visto reducida la calidad del dibujo por ello, entonces yo os animo a intentar dar una oportunidad. Ahí está, totalmente. Yo también lo hago. Y Una no sé. cosilla, Sí, dale, dale. que ya acabamos. Ujú. ¿Qué te parece el detalle de que las dos lobeznas tengan un Wolverine en inglés, un glotón de mascota? O sea, me parece buenísimo. Es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. La verdad es que, o sea, claro, yo no tenía absolutamente ni idea y cuando lo veo, buah, me reí mucho. La verdad es que, como decimos, con un montón de detalles del cómic te lo pasas súper bien y a la par, pues tienes ese pasado trágico de Kate que sin duda incluso te llega a tocar el alma, ¿no? Y cuando incluso te llega a esperanzar cuando ella descubre que su madre podría estar viva y sin duda pues bueno, evidentemente te haces querer seguir leyendo más tomos para ver si Kate consigue encontrar a su madre o qué. Pues sí. Además, ya por una curiosidad más del futuro de ese personaje, cuando acaba esta etapa, justo después se forman unos Vengadores que se llaman Vengadores de la Costa Oeste, ¿no? Que son de esa costa de Los Ángeles y demás de Estados Unidos, en el que está, entre otros, Kate Bishop y Masacre y Ah, Deadpool. Entonces, si sigues leyendo y sigues con esta etapa y al final acabas y tienes ganas de ver más a este personaje, si quieres meterte en el tema de esos Vengadores, pues ahí oye lo tienes. pues Ahí lo tenéis. ahí queda, así que muchas gracias José por esa recomendación y bueno, ahí queda para vosotros. Y no sé, salvo que quieras hacer algún comentario más, yo es que creo que lo hemos dicho todo, lo hemos dicho además genial. Bueno, todos los temas que trata, la verdad es que muy bien. Y sin duda un cómic que a lo mejor no es inolvidable 10 de 10, pero que sin duda consigue engancharte. Es una lectura ágil, que también es importante. El precio es muy bueno. Y sin duda te deja con ganas de más, que eso también es muy importante. Así que por esa faceta lo cumple muy bien. Y cuando te apetece una lectura no muy profunda, de estas inolvidables, ¿no? Que a veces pues también no tienes tiempo, por lo que sea no tienes esas ganas. La verdad que este es ese tipo de lectura idónea que sin duda también vale mucho la pena. Ese es mi Pues, pequeño aporte al respecto. eso no es una obra maestra, no es un Watchmen, no es nada de eso, porque tampoco pretende serlo. Pero dentro de lo que es una etapa de un personaje así más secundario, yo creo que lo cumple perfectamente las condiciones que tiene para ser un gran cómic. Ahí está. Pues nada, muchas gracias José por el comentario y vamos a pasar, si te parece, a comentar ese primer tomo de las bombshells reclutadas en español, también en inglés, aunque realmente reúne los arcos reclutadas y combate en originales. Y bueno, muy curioso, porque creo que esto no lo sabes José, y bueno, se lo comento a todo el mundo que haya leído el cómic pero no sepa. Y es que básicamente está basado en una colección de DC Collectibles que lanzó Ann Lucia y modeló Tim Miller, de precisamente una estética de Segunda Guerra Mundial, de las heroínas de DC, ¿no? O sea, esto sucedió en la primavera de 2011, ¿vale? Cuando surgió esto, y la verdad es que fue una línea que llamó mucho la atención a todo el mundo. Entonces, algo que empezó así, eh, en DC Collectibles, precisamente, viendo lo que la buena respuesta hacia la gente y justo pillando en un año, 2015, en el que DC se aventuraba en el terreno digital por primera vez, se lanzaba primero en este formato digital, como digo, una serie que se llamaba DC Bombshells, que ahí sí que abrazaba ya totalmente esa estética Segunda Guerra Mundial y trasladaba al cómic esto que es digamos, las bombshells, que básicamente en pocas palabras es
son personajes femeninos, perdón, y también masculinos trasladados a la Segunda Guerra Mundial, con ese estilo cyberpunk, dieselpunk en concreto, dentro del mundo del cyberpunk, y que ahí queda. ¿Qué querías decir, José? No, perdóname por cortarte, Oscar, No, pero o sea, tranquilo. si lo he entendido bien, este cómic nace de una línea de figuras. Sí, de DC Collectible, exactamente. Qué fuerte Exactamente. está. Elaborar estas figuras, pues basándose un poco en la Segunda Guerra Mundial y esos diseños diferentes, y a partir de esas figuras Sí, nació la colección. eran figuras y bueno, también había artes, o sea, se aprovecharon de hecho diseños para Mm. esto y sí, exactamente, fueron DC Collectibles entre figuras y artes. ¿Cómo Es te...? como si ahora Funko saca una línea yo qué sé, inspirados en la Guerra Fría, en la Guerra de Vietnam, y hacer un cómic a partir de esa línea de Funko, ¿no? Algo así Pues de pues DC sí, Collectibles. pues sí, podría ser. Si no me equivoco, bueno, hay series como Transformers. Me estoy aventurando mucho, pero me suena que Transformers fue de hecho primero una serie de juguetes y que luego ya fueron productos Ah, animados y al final películas. ostras, pues qué interesante, no lo sabía. No sabías, pues bueno, ahí queda. Y bueno, pues vamos a pasar a comentar brevemente esto de Bombshell. Básicamente, bueno, Marguerite Bennett es la única guionista de este tomo. La verdad es que artistas hay muchos, también principalmente mujeres, como Vilky Sebeli, Laura Braga, Marguerite Sogas, y bueno, Sandy Jarrell también, muchos más, muchos nombres también importantes de la industria del cómic y sobre todo de DC. Y bueno, un largo equipo creativo que, como digo, empezó con esta colección digital que luego ya recibió su edición física y que finalmente terminó llegando a España. Aquí, ahora mismo, ECC está disponible prácticamente en cualquier lado, lo podéis descubrir. Ese primer tomo que es Reclutadas, la segunda edición. O sea, la verdad es que también han tenido cierto éxito, perdón, aquí en España. Imagino que la tirada tampoco será muy larga, pero bueno, una segunda edición siempre es buena noticia. Y en definitiva, que sepáis que son 18 números USA digitales los que contiene este tomo. No, o sea, son unos cuantos, pero claro, la verdad es que digital DC siempre lo hacen para que sea súper ágil, ¿no? Cada número y evidentemente para tener a la gente semanas y semanas enganchados a este formato digital, pero en fin, que al final terminó llegando de manera física, como decimos. Y en pocas palabras es un tomo en el que básicamente se nos presenta este mundo de Segunda Guerra Mundial y vamos conociendo a todos los personajes implicados en este digamos equipo que son las Bombshells y las vemos un poco en su vida, ¿no? En qué momento de su vida les ha pillado y luego digamos van cruzando sus caminos y en fin, pues evidentemente 18 números, tenéis que saber que fueron digitales más de 100 los que hubo, así que en 18 números la verdad es que muy ágiles, pero que empezamos a ver todas las conexiones, pero si queréis ver más aún, pues bueno, que tenéis el resto de tomos de la colección de DC Bombshells, que son 5 en España, y podéis ver más aventuras de las Bombshells y más en profundidad este equipo. Así que vamos a empezar a comentarlo y yo lo que quería hablar es básicamente cómo se presentan a los personajes bueno, participantes. Empezamos de hecho con Batwoman, ni más ni menos. Y bueno, pues José, a ti la pregunta que te quiero hacer es, como hay tantos orígenes, por así decirlo, ¿no? Que vemos, ¿cuál es el que más te llamó la atención? Y bueno, ¿qué te pareció cómo está contado esto de DC Bombshells? Pues a mí lo primero que me llamó la atención, tío, del cómic fue que era casi todo splash page. Casi todo era en ese formato y dije, ostras, qué interesante, ¿no? También supongo que por el tema este que comentas de la agilidad a la lectura, por ser digital y demás. A mí, los personajes que más me han gustado, digamos, han sido Supergirl y Stargirl, de la madre de Rusia. Me han parecido espectaculares todo el tema de cómo se alistan, ¿no? Ahí al ejército para ayudar en la guerra y luego descubren que las están utilizando y cómo por sus valores de sus padres son capaces de anteponerse a eso y hacer lo que ellos creen que es lo correcto. Incluso llegan a sacrificar, no a... Bueno, su padre llega
joder, los llegan a secuestrar Sí. por todo eso, por hacer lo correcto, ¿no? Y es un poco la enseñanza esa de Superman, ¿no? De cómo sus padres le dan esos valores para hacer lo correcto, pues en este caso tenemos tanto en Supergirl como en Stargirl, que son las dos gemelas. Ahí Y está. eso es un poquito el que más me gustó. Y ya que estamos, no me lo has pedido, pero bueno, también te digo el que menos. Ah, vale. Yo, te lo digo ya que estamos, ¿no? Si quieres, Sí, sí, claro. por comentar un poco. El que menos, y no porque no me guste, sino porque creo que no cambia mucho, el de Wonder Woman. De Ah, momento, me ha parecido muy similar a como es el origen sí. canónico, ¿no? Entonces, me falta un poquito de originalidad, aunque sí que es verdad que el tema con Mera es muy interesante. Y me gustó muchísimo Mera también. Sí, básicamente Wonder Woman no la quisieron tocar mucho porque también era un poco para conservar que Wonder Woman es como ese personaje histórico que ha participado en muchos, o sea, que tiene muchos siglos de edad, que ha participado en varios eventos de la historia de la humanidad y yo creo que por eso fue el que menos se tocó, ¿no? Pero bueno, como dice José, la verdad es que mola mucho porque se adaptan muchos conceptos de esa continuidad de DC a este momento y bueno, pues deja momentos, la verdad es que muy, muy guays. Y bueno, de hecho, es gracioso porque, claro, Courtney Whitmore, Stargirl, aquí es Courtney, como el que el nombre se adapta al ruso. Y bueno, Kara, como suena así ruso, dijeron, pues vamos a dejarlo así, ¿no? ¿Para qué preocuparnos? A mí la verdad es que la que más me gustó es Batwoman. A lo mejor es porque soy muy fan de la familia, pero me gustó mucho que ella fuera pues ese papel que tiene ella de, bueno, primero como judía, que es clave para este momento de la historia, segundo porque por cómo o sea, demuestra que es una mujer fuerte que puede tomar las riendas del país mientras los hombres están en la guerra, en esa liga femenina de béisbol que la vemos. Y también es muy gracioso, tío, porque empezamos, o sea, prácticamente en las primeras páginas vemos a los Wayne, a ese destino inevitable, ¿no? Al que iban a llegar. Y bueno, y luego llega Batwoman y los salva. O sea, aquí por una vez ese destino trágico de los Wayne no acaba tan trágicamente y llega Batwoman y les salva. La verdad es que a mí personalmente me parece un detallazo y sin duda creo que ese desarrollo que tiene Kane me gustó mucho. Y otro detalle que bueno, como aficionado a la historia y demás también me gustó mucho, es que Kane estuviera en la Guerra Civil Española, en el cual se dice que hay algo, ¿no? Que Kate, como que además le vemos en los paneles con cara seria, porque algo le ha sucedido, es algo que se descubre posteriormente en otros tomos, algo le sucedió precisamente justo en esa Guerra Civil Española, y que evidentemente, no hace falta decirlo, pero todos sabemos que estaba defendiendo la República, ¿no? Básicamente por su ideología. Y que allí perdieron, evidentemente, esos escuadrones que fueron de ayuda. Si no me equivoco, uno de los escuadrones americanos era el escuadrón Lincoln, así que a lo mejor ella participó en ese mismo. Y bueno, pues que ahí queda. A ver, ¿qué más podemos decir? Y es, ¿qué te parece cómo se van? O sea, ¿qué te parece lo primero la llegada de Amanda Waller, lo que forma y cómo se van encontrando las bombshells? A mí me encanta, tío, que se haya cogido a este personaje, porque es un poco como la jefaza del Escuadrón Suicida. Pues ahora vamos a hacer que sea la jefaza de las Bombshells y que sea la que recluta a todo el mundo y haga ese papel, ¿no? De líder tajante, ¿no? Y cómo va a cada una dice cómo llega a la casa de la woman que está ahí con su novia y además te lo encuentras y de repente dices, ¿y este quién será? Y que te encuentras a Amanda Waller y dices, va, claro, tiene todo el sentido del mundo que sea ella. No sé, a mí eso, ese concepto me gustó muchísimo, la verdad. Sí, y bueno, la verdad es que eh, todas las acciones que se van llevando a cabo a mí me gustaron mucho también. O sea, por ejemplo, enfrentamientos contra nazis siempre está muy bien. Y luego vemos, hay una cosa también de Batwoman precisamente que me gustó. Y es cuando Batwoman va encontrando a la gente que vende los nombres de las familias judías a los nazis. Y bueno, ella pues evidentemente se enfrenta a ellos. La verdad es que muy muy bien todo eso. Y bueno, se ha pasado Nar justo por el chat, así que un saludo Nar, gracias por pasarte. Y bueno, también muy impactante, porque hay muchos momentos impactantes, ¿no? En este cómic otro es cuando Stargirl bueno, Supergirl o Superwoman les ordenan atacar un campamento nazi y luego
resulta que lo que es básicamente un gulag, ¿no? Que le han puesto esos adornos nazis para engañar a las tropas y, bueno, deshacerse de esos problemas. Y también está muy bien, ¿no? Porque es como... Es un cómic que, digamos, no tira por tierra lo que es, bueno, la Unión Soviética o el comunismo, pero saca, digamos, a relucir sus vergüenzas, que se suele decir, y es que evidentemente tampoco es que fuera, no es tan malo como siempre se ha presentado en Estados Unidos, pero evidentemente tenía un montón de cosas súper criticables y súper crueles como esta, y eso Marguerite la verdad es que lo hace muy muy bien, como lo va presentando todo el rato. ¿Algún momento impactante para ti, José, también que quieras comentar? Pues la verdad es que es lo que dices tú, que me gusta mucho cómo sacar a relucir, aunque Rusia fuera aliada de Estados Unidos en la guerra, cómo sacar a relucir esas carencias de tal y como cuando cada escucha que las voces que vienen de las casas no son alemanas, sino que son rusas, ¿no? Y también me gusta mucho, es que me gustan mucho los personajes de Supergirl y de, bueno, Superwoman y Stargirl cuando están ya con, no sé si fueron ellas o es Wonder Woman, no me acuerdo, cuando están con el batallón estadounidense, Ah, y entonces Wonder empiezan a, Woman. Sé sí, lo que vas a decir, Wonder Woman. destrozan todos los aviones nazis y en vez de matar a esta gente, sino que la hacen prisionera. Y es Ujú, cuando Woman dice algo así como que le importa la vida, sea alemana o sea de donde sea. ujú. Creo que es Wonder Woman, ¿no? Si no me equivoco. Se nota Sí, también muy impactante. exactamente. Y Y bueno, como cuando se el vuelven general, contra ella, de hecho, por hacer eso. eso es, cuando el general estadounidense se da cuenta de todo eso y lo ve y dice, pero ¿cómo es posible que pase esto? Vamos a matar a esta gente, ¿no? Vamos Ujú. a ejecutarla. Y como Sí. Wonder Woman se pone enfrente y evita esa ejecución y se vuelve contra ella. Y Ujú. la llegan a encerrar en la cárcel. Ahí está, exactamente. Y bueno, hay algo así como que dice ella de que se imparta justicia, ya tendrán ellos su castigo, ¿no? Que, o sea, digamos, su castigo justo y mediante la justicia más allá que simplemente matarlos, ¿no? Es algo contra lo que Diana va y aquí lo deja más que claro, que la verdad es que fue un momentazo, sin duda. Más cosillas también, como vamos viendo personajes que van apareciendo y además en entornos que evidentemente no son habituales para ellos, pero que además les queda muy bien, ¿no? Como Selina Deligatti, en este caso Catwoman, con una apariencia además que reconoces, a pesar de que no sea Catwoman como tal, o por ejemplo la cosa del pantano también está por ahí. Y bueno, por ejemplo Pamela Isley, básicamente, aunque creo que no le dan ese nombre, y era venenosa, con el tema de los perfumes, las flores, también lo saben representar muy bien. Y es como que le dan evidentemente cierto realismo, o sea, más allá de lo que lo que es la magia del cómic, por así decirlo, y lo transforman para que tenga sentido en esta historia con todo lo de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sobre También, todo sí. lo más llamativo de este cómic es cómo darle el contexto mitológico a cada personaje, aprovechando esa situación mundial de ese conflicto, ¿no? O sea, Ujú. cómo aprovechan para darle a Harley ese ambiente de la Alemania, a Poison Ivy con ese realismo, ¿no? De perfumes y hierbas. Ujú. La verdad es que a mí es lo que más me gustó del cómic, cómo aprovechen la imaginación para darle esa vuelta también a Mera con el tema de los delfines y cómo ella era un poco la reina de Atlantis, ¿no? Me gustó mucho. Sí, está súper bien, la verdad. Para mí es que está muy bien construido y sin duda es otra lectura, como decimos, ágil, con un arte también muy dinámico, muy bueno y que sin duda se puede disfrutar un montón de principio a fin. Y además no hace falta conocer a estos personajes en profundidad porque con que lo hayas visto en animación un poco o hayas leído algún cómic o simplemente hayas visto incluso las películas de acción real, como que ya sabes cómo es más o menos cada personaje y aquí se refleja muy bien, a pesar de que evidentemente pues algunos cumplen un papel muy específico y quizá un poco inhabitual para lo que suelen hacer en el presente. Tal vez, Sí. tal vez la más desconocida sea Batwoman, ¿no? Como es un poquito la protagonista de toda la historia, la que más lleva la acción, ¿no? En esa historia, que Ujú. sí que es la que
la gente pues suele conocer menos, me incluyo también. Yo, claro, siempre se me olvida que es judía y además lesbiana. Sí, Entonces lo tengo ahí y siempre digo, es verdad que este personaje era así. Entonces, sí. a lo mejor para la gente que no conozca el personaje, informarse un poquito sobre él antes de leer el cómic no estaría mal. Pero bueno, además, evitando eso, todo lo demás pues se puede leer sin tener mucho conocimiento sobre los personajes. Sí, totalmente. Y la verdad es que o sea, entiendo por qué no se coge precisamente a Batwoman como protagonista. Es que si ya en la continuidad normal es como es, pues es que para esta historia te viene como anillo al dedo, ¿no? Y mola Claro, mucho pues que se presentara justo como fue, ¿no? Como las mujeres se encargaban de que todo funcionase mientras pues los hombres estaban combatiendo, y es justo lo que sucedía. E incluso pues también tenían sus papeles como contrabandistas, con también sus intereses, ¿no? Que al final pues evidentemente también había quien tenía esa suerte de poder hacerlo. También hay dos personajes que aparecen un poquito, pero que de cara al futuro pues sí que queda claro que van a hacer varias cosas. Y es, por ejemplo, Zatanna, que tiene que bueno, que está con Constantine y que luego al final convierte en un conejo. Y bueno, es muy gracioso porque ves al conejo fumando, bebiendo, haciendo cosas que en fin, muy de Constantine, ¿no? Pero en versión conejo. Y es también una joven judía, Zatanna, que o sea, hace espectáculos para los nazis. Y claro, eh, no puede salir de ahí porque quien manda ahí, por así decirlo, sabe su secreto. Entonces por eso está obligada a quedarse ahí. Pero, pero bueno, o sea, parece que luego vemos que consigue escaparse de ahí y de cara a posibles bueno, posibles no, a directamente números futuros. Y bueno, también se escapa con Constantine. Y otro personaje que vemos más personajes de fondo, como puede ser Big Barda, también está por ahí. eh, aquí sí que se ve muy poquito, ya se desarrolla posterior, pero bueno, que por lo menos la tenemos ahí, y con un aspecto que nos recuerda mucho al que estamos habituados de lo normal. Pero otro personaje que también quería destacar era el de Harley, que bueno, Harley tampoco aparece mucho, pero tenemos otra joven judía que además conoce a un tal Hal Piloto, que evidentemente es Hal Jordan, un detalle muy bueno también, que es doctora de Arkham, pero en Londres, no en Gotham. Y bueno, pues ella también va moviéndose por ahí, escapando, sobreviviendo, hasta que llega a ese punto que bueno, conoce también a Hiedra, de hecho, a Pamela Isley. Y, y cómo juntas se unen para empezar pues a hacer el bien por su parte, ¿no? O aliarla también incluso. y Y fabrica su famoso mazo, ¿no? Con sí. ese. No sé exactamente qué era, pero era muy gracioso también esa parte. Y a ver, así bueno, también eh, vemos más tramas de cara al futuro, como lo de Tenebrae, y bueno, y todos esos experimentos y demás que se están haciendo. Y por otro lado, esa contrapartida de los soviéticos, que con Clara y Courtney, que precisamente lo que quiere ese general soviético es pasar sus habilidades a los soldados y bueno, para montar su gran equipo, para ya no solo ganar esa Segunda Guerra Mundial, sino incluso evidentemente ampliar la Unión Soviética, ¿no? En pocas palabras. Y la verdad es que está muy bien. Y luego otro papel interesante es el de Luthor, que también aparece. Y bueno, y sobre el final vemos que incluso tiene kriptonita, ¿no? O sea, que es un aliciente, o sea, es un nuevo factor interesante que puede hacer evidentemente que de cara a una posible victoria o un posible enfrentamiento, pues que anule los poderes de Supergirl y bueno, u otros personajes. Y al final está muy muy bien, me gusta mucho que se rebautiza a Supergirl y Stargirl, pero ellas aún así, digamos, no toman ni, digamos, el estandarte de la Unión Soviética, a pesar de que, bueno, afirman que lo son, pero tampoco se americanizan, por así decirlo, ¿no? Simplemente, o sea, no quieren ser soldadas soviéticas, ni tampoco quieren pasarse a Estados Unidos, simplemente recuerdan su hogar con cariño y sigue siendo su patria, pero como que se pasan a ser heroínas y ya no son combatientes de la URSS ni de Estados Unidos, son
digamos, heroínas nacidas en Rusia, en pocas palabras. Eso es. También me gusta mucho de esa parte la complicidad entre Mera y Supergirl y Stargirl, ¿no? Ujú. Cómo se identifica con ellas por el tema de sus padres y demás. Sí, Y como dice que ella también una vez una extranjera que cogieron en el siendo de Estados Unidos, entonces, ¿por qué no hacerlo también con ellas? Que puedan ser gente valiosa para el combate. sí, ahí está totalmente. La verdad es que tiene momentazos muy, muy buenos. Y es que se pasa tan ágil que en definitiva, o sea, es que no sé, poco más que sacar, creo yo. O sea, estamos ante esta estética que decimos, diesel punk, en el que, bueno, también vemos a héroes, pero principalmente son las heroínas y antiheroínas de DC van apareciendo y son las más importantes. Y cómo se va creando, gracias también a Amanda Waller, curioso, ese equipo Bombshells que, bueno, lo que evidentemente pretende es poner fin a la Segunda Guerra Mundial y, digamos, a contribuir a la paz también. Y está súper bien, o sea, vemos el origen de los personajes, tal. Y mi recomendación es, evidentemente, seguirla. O sea, quienes les hayan gustado mucho, pues que sigan con los siguientes tomos, que total son 5. Sí que son un poco más caros que los de Marvel ya, son de unos 20 euros, pero bueno, que si podéis hacer ese hueco y realmente os gusta la historia, yo creo que vale la pena de principio a fin y estoy seguro que lo vais a disfrutar mucho si lo habéis disfrutado hasta ahora, porque todo sigue yendo así de guay. Y no sé si quieres comentar alguna cosa más, José. Sí, ya para acabar, decir que este cómic sirve para que también te des cuenta lo rico que es el ambiente femenino en DC y los personajes tan Sí. interesantes que hay en ese aspecto, ¿no? Que Ujú. a veces decimos, ay, pues no se me ocurre tal. Y cuando ves este cómic dices, es que Wonder Woman, Mera, Stargirl, Supergirl, Harley Quinn, Poison Ivy, tienes tantos personajes femeninos tan interesantes Ujú. que está bien hacer un cómic de vez en cuando este tipo para que te des cuenta y decir, hostias, mira, tenemos esto también por aquí. Ujú. Y bueno, básicamente que si o sea, sin hacer mucho spoiler, pero si continuáis vais a descubrir muchos más. Hay como una adaptación de Starfire, también lo hay de Mary Marvel y muchas más heroínas y antiheroínas también que vais a ir descubriendo con el tiempo y que molan mucho, cómo se van introduciendo en esta estética, en este momento de la historia. La verdad es que Marguerite lo hace espectacular y que engancha. Es una historia que sin duda engancha. Y bueno, creo que hay. No sé si algún personaje así nos hemos dejado. Bueno, creo que no hemos dicho nada de Cazadora, que también aparece por ahí. Y no sé si quieres decir algo de Cazadora tú, José. Es una aparición muy Muy breve. pequeña, ¿no? Sí, Muy es breve. muy breve y básicamente ella es la líder de la existencia de la juventud alemana. Y lo único que ¿Verdad? quería decir al respecto es que está muy bien cómo aprovecha para meter a Elena en, en ese contraste también de que al final no toda la sociedad alemana estaba a favor de lo que se estaba haciendo en ese país y había una resistencia joven que evidentemente también pues eran los que más podían, ¿no?, frente a personas más mayores, y cómo ellos intentan ayudar a los aliados para hacer frente, ¿no?, a esta, o sea, hay un dicho en historia que se suele decir, y es que como que los nazis invadieron en primer lugar su propio país, y es la verdad, ¿no? Y bueno, pues tenemos esa reminiscencia de cómo hay una cierta resistencia en Alemania frente a todo esto. Y ya, si es ya para acabar, ya Ujú. terminamos. Pequeña crítica al cómic. Y es que Vale. hemos dicho que sí que maneja temas de ver lo malo en el comunismo de Rusia, en la Alemania nazi y tal, pero, y esto es muy común, lo siento mucho en los americanos, Sí, no se ve nada malo de la sociedad americana. sí, Simplemente es una sociedad idílica donde todo el mundo viene y todo el mundo tal, y no vemos nada negativo en ese aspecto. Al menos de totalmente. momento. No Sí, sé si, luego en si el lo siento. futuro se toca, pero bueno, como que no se llega a tocar y bueno, como que no se, o sea, como que se utiliza en individuos muy concretos, ¿no? Quiero decir, a lo mejor pues el típico acosador de no sé qué, o el típico que Sí, se mete con las personas LGTB, pero que son muy pocos, ¿no? Y no hay demasiada crítica a ese sistema estadounidense que también pues en ese momento
con la gente LGTBI era muy duro. O sea, no lo dicen, pero básicamente tienen que llevar ese romance en secreto ellas, porque aunque solo estén las mujeres en la ciudad, pues aún así hay alguna que se puede chivar o no sé qué, ¿sabes? Y por eso también lo tienen. Pero como que no se anda demasiado en eso, básicamente. El tema de racismo también seguro que estaba muy candente en esa época. Exactamente, sí, sí, total. Y bueno, ese tema sí que se toca brevemente con un personaje a posterior, pero bueno, que en este tomo no se hace. Y haciendo un poco balance, o sea, bueno, último comentario al respecto, es que no se cae en ninguna banalización o desprecio, digamos, hacia los hombres en ningún momento. O sea, mucha gente, sobre todo la que es más sensible con estos temas, pues dirá, a ver si es que lo que hacen es meterse con los hombres y tal, y la verdad es que en ningún momento. Es que hay una frase que la verdad me hizo gracia de Diana que dice, los cerdos hacen tanto ruido como los hombres. Que bueno, Sí, sí, sí. evidentemente alguna pollita van a dejar caer, ¿no? Es normal, pero que en ningún momento la idea del cómic es que, como emberismo, ¿no? Por así decirlo, en ningún momento. Y evidentemente quien no espere tintes feministas en este cómic pues también está equivocado porque también los tiene, pero que es una lectura que no ahonda demasiado en eso, sino que presenta pues a estas mujeres en esta guerra mundial en situaciones peculiares, ¿no? Y cómo van evolucionando cada una, y que en definitiva como obra pues un poco lo que decíamos de la de Ojo de Halcón. Tampoco es que vaya a ser una obra inolvidable, pero que sin duda tenéis una obra con buen arte, con un guión muy bueno, y que por suerte lo único que tenéis que saber, por así decirlo, es un poco acerca de los personajes en cómo son normalmente en DC, ¿no? Para que pilléis la gracia, por así decirlo, pero poco más, y aún así se puede disfrutar un montón, y digamos que en general la, la historia funciona. Lo que Sí. se está contando funciona. Respecto a todo lo último que has comentado, Oscar, Sí, es incluso la frase que dice Wonder Woman es a favor de comillas, ¿no? Es en el sentido de no es que haya tanto cerdo entre los hombres, sino que los cerdos, que son pocos, hacen sí, tanto ruido, o hacen mucho ruido, que apacan a los hombres que realmente son buenos, ¿no? O ahí sea, está. que la única puya o la única frase que podía relacionarse con algún tipo así, en realidad es todo lo contrario. O sea, Sí, que en ese aspecto el cómic no tiene ningún neos así que digas tú, wow, que se han pasado, no, ni mucho menos. Para lo totalmente. suyo, se centran en su historia, en marcar sus personajes y ya está, y sin rollos. Ujú. Ahí está. Pues bueno, creo que eso, ya hemos terminado de comentar las dos. La verdad es que ha sido súper rápido, una hora aproximadamente. Y bueno, lo que podemos hacer es adelantar bueno, comentar las obras para este mes de abril, por si queréis iros pasando por bibliotecas o vuestra tienda de cómics de confianza para haceros con ella. Y son básicamente Paper Girls, el primer tomo, y también Skydrive, creo que se llama, ahora busco cómo se dice exactamente, que no recuerdo ahora mismo cómo era en concreto, pero que también la podéis encontrar me parece que los dos son de Planeta, porque Planeta es quien suele traer Image a, aquí, y bueno, que sepáis que a lo mejor la segunda que he dicho no la podéis encontrar, pero Paper Girls está teniendo un exitazo tremendo. Podéis encontrar el primer tomo, que es el que vamos a comentar simplemente, o incluso también está disponible el compendio, que también se ha hecho muy famoso últimamente, con por ejemplo el Comic Saga y otros. Y bueno, pues si queréis haceros con ese compendio, ¿no? Que al final son unos cuantos volúmenes, un buen tocho, básicamente un ómnibus, podemos decir, de esa parte uno que se llama de Planeta de Paper Girls, que os podéis hacer con él. Evidentemente es más caro, lo fácil es el tomo, que es muy barato, ¿no? El tomo uno. Y del otro igual, creo que no hay compendio, porque tampoco es un cómic que haya durado demasiado, es más bien breve, pero que está el primer tomo editado en Planeta también. Así que pues esas dos son las dos historias, como digo, las dos de Image. Nos salimos de Marvel y DC. Y bueno, según me dijo José, Alex de la banda de cómics, que a lo mejor estará viendo esto en diferido, le gusta mucho Paper Girls, así que pues que vamos a comentarlo, Alex, y nada, si se quiere pasar a comentarlo con nosotros, bien, y si no, pues bueno, desde el chat, como siempre, lo haremos. Me lleva Que, insistiendo en leer Peter Gears ya 3 meses. Va a estar contento con que por fin me lo lea. ¿En serio?
Pues Sí, sí, oye, sí. qué bien, tío. Y nada, que lo disfrutemos. A ver, un momento que busque justo lo que os comentaba. Bueno, decir que este mes hemos hecho excepción y estos dos títulos van a estar elegidos por Oscar. Entonces, en el mes de mayo, Mayo. Le eh, toca. elegiré yo los dos títulos. Así que Le toca a esperaos algo, José. algo de Spiderman seguro de que hay. Así que ya, yo os adelanto eso. Exactamente. Y el cómic que os digo exactamente es Skyward. O sea, Sky WARD, Skyward, pronunciado en español, que también está editado, como digo, aquí por Planeta, y que es solo también el primer tomo, que al final creo que son los dos tomos, pues 5 numeritos, solo 5 o 6 numeritos cada uno. Y como digo, Paper Girl seguramente vayáis a la tienda y lo encontraréis, ¿no? Así de primera, pero a lo mejor Skyward sí que os cuesta un poquito más, pero que está disponible, que si lo pedís lo podréis encontrar por ahí. Y es un cómic poco conocido en general, pero que a mí me sorprendió mucho, Skyward. Yo pude leer el primer número solo, por eso quiero leerlo ahora al completo. Y que está muy bien, os va a sorprender bastante acerca de, porque es un cómic que trata pues bueno, un montón de temas interesantes y es un mundo sin gravedad, o sea, lo cual le da un toque fantástico. Y bueno, ahora que lo estoy mirando, es de Norma, este no es de Planeta, sino de Norma. Norma Editorial es quien trae Skyward a España, y es solo el tomo 1, que también está barato, lo vais a pasar súper bien. Y bueno, que espero que lo disfrutéis mucho, y como siempre anunciaremos fecha para estas dos lecturas, para comentarlas en directo en Conexión Comic. Nar dice que Paper Girls lo lee, pues espero que sí. Y Nar y también dice que también conoce a un amigo que no para de hablar de Paper Girls, así que lo mismo intento que se una al chat de directo cuando lo hagáis. Pues muchas gracias, Nar, y que ojalá le dé la oportunidad, ¿no? Porque también yo sí que he podido leer esos primeros números y me gustó muchísimo. De hecho, claro, es el compendio este que digo de Planeta de Paper Girls son 50 pavos, pero no destaco, o sea, no descarto hacerme con él en algún momento, porque la verdad es que mola muchísimo. Y nada, bueno, dice Aitor que también a su compañera de blog también le gusta mucho Paper Girls. Pues ya sabéis, Nar, Aitorcillo, a darle la oportunidad a Paper Girls y también a Skyward, que va a ser de esas sorpresas, ¿no? Que a lo mejor no se suele oír hablar mucho de ello, porque Skyward sin duda os va a sorprender. Y no sé, ¿algo más que quieras comentar, José? Nada, que hay muchas ganas de leer esos dos títulos, de salirme un poco de mi zona de confort y que nos vemos en el próximo Conexión Cómic. Pues eso es, un abrazo muy, muy fuerte a todos los que os habéis pasado por ahí. Y bueno, una última cosilla que comenta, Nar dice que es un estilo Stranger Things. Sí, sí, en pocas palabras por ahí va la cosa. Así que si te gusta Stranger Things, este cómic te va a molar seguro. Y Aitor propone que en algún momento comentemos Wiccats y Divines. Pues a lo mejor algún día, ¿no? Si hacemos un conexión cómic, que dejemos que los espectadores elijan las lecturas, que también lo hemos hablado, seguramente a lo mejor para verano, que es un momento idóneo para hacerlo. Pues a lo mejor lo hacemos también y puedes hacer tu propuesta, y a lo mejor lo hacemos modo voto, ¿no, José? Para que las más votadas pues esas sean las obras a comentar en ese mes. Y nada, pues cerramos por aquí el directo entonces. Un abrazo a Nar, a Aitor, a Alex, a Dani, a Juan Pedro Silva, que habéis estado ahí. Y bueno, a los que lo habéis indiferido en YouTube o aquí en Twitch, pues también. Un abrazo muy fuerte. Chao. Adiós.